Tomó posesión la semana pasada la nueva vicerrectora del campus universitario de Palencia, del campus de La Yutera. Tenemos con nosotros acompañándonos esta tarde a María Tejedor. Muy buenas, bienvenida lo primero de todo. Gracias. Enhorabuena. Teníamos pendiente presentársela a todos los palentinos, tener una conversación para hablar de lo que, de lo que nos espera o de lo que queremos conseguir, hacia dónde queremos llevar este campus de Palencia, porque, claro, son muchos los retos. Y estos cargos no son nada fáciles. Para intentar conseguirlos uno puede volcar todos sus esfuerzos, pero bueno, habrá que ver con el tiempo hasta dónde se llega. De momento, ¿qué tal ha sido el aterrizaje? Lo primero y más inmediato. Bueno, pues estamos comenzando, ¿no? Estamos empezando a calentar, a enterarnos, ¿no?, con más profundidad de algunos de los retos que tenemos por delante, ¿no?, y también de las realidades. Está siendo un aterrizaje tranquilo y voy muy acompañada, ¿no?, por todo el equipo y por todos mis compañeros y compañeras. Por todo el equipo que también estuvo ahí acompañando y haciendo de este un día inolvidable, ¿no? Una toma de posesión que no sé si esta era una aspiración o ha sido algo sobrevenido, ¿no? La idea de decir, bueno, hay que arremangarse y tratar de hacer de este un campus mejor. Ha sido sobrevenido, evidentemente no es algo que a lo que se aspire ni que por lo menos no había entrado nunca en mis cálculos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que vamos cumpliendo años, los cargos se van renovando, ¿no? Siempre hay movimientos. Y alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que hacerlo. En uno de estos movimientos se me propuso, ¿no? Dudé, pensé, calculé, fui conociendo, fui haciendo proyecto, me fui implicando poco a poco, ¿no? Y bueno, pues finalmente una vuelta, segunda vuelta, ¿no? Y aquí estoy. Es un reto también porque no es solo, vamos a decirlo así, defender nuestro área. En este caso, podríamos hablar, ¿no?, del Departamento de Educación, de la Facultad de Educación, sino que al final hay que representar a todo el campus de Palencia, que es un campus que afortunadamente no deja de crecer y que quiere seguir haciéndolo, ¿no?, seguir creciendo, por supuesto en calidad, pero también en cantidad de títulos. En los últimos años hemos visto cómo ha habido distintas incorporaciones, ¿no? Eso también puede ser un reto, atender a todas esas necesidades. Sí, es un campus que va creciendo, es un campus que forma parte de una universidad, que es la Universidad de Valladolid, y los retos son grandes, ¿no? Pero bueno, también la universidad es una entidad que cuenta con 800 años de historia y que tiene mucha inercia y que somos muchas y muchos las personas que pasamos por allí y que hacemos universidad todos los días, ¿no? A veces nos toca ser la cara visible de este proyecto, pero realmente somos muchos las gentes que lo hacemos, ¿no? Siempre se tiene presente la universidad como centro del saber, del conocimiento. Yo sé que desde la Universidad de Valladolid y desde el campus de Palencia quiere que no se tenga a lo mejor tanto esa visión, sino que pueda formar parte de la ciudad también, ¿no?, del desarrollo y el crecimiento de la ciudad en el propio campus. Bueno, las dos funciones son complementarias, ¿no? La universidad es claro, ¿no?, su objetivo es generar conocimiento y transmitirlo, las dos cosas, ¿no? Por un lado, es un lugar donde se genera pensamiento científico y donde se genera ciencia y a la vez se transmite al alumnado, ¿no? Y pensamiento crítico. Y pensamiento crítico también, obviamente, ¿no? En este momento tan importante y tan crucial, ¿no?, donde es tan necesario tener agarraderos, tener asideros, tener lugar en los que anclarnos para entender lo que ocurre, ¿no? Entonces cada vez la ciencia es más necesaria y la ciencia se genera en las universidades, en los institutos de investigación, ¿no? Y ese pensamiento crítico y científico hay que trasladarlo en las aulas, pero también hay que trasladarlo al resto de la ciudadanía, ¿no?, quizá ahora más que nunca. Porque ahora también se cuestiona más que nunca. Sí, bueno, también eso es bueno, que haya un cuestionamiento. También el cuestionamiento es el inicio, es el germen del pensamiento científico, ¿no? Si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay una cierta oposición o una crítica, ¿no?, es difícil que el pensamiento tenga lugar. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que la ciencia lo que hace es como poner un poco de orden a esas respuestas e indagar, ¿no?, en posibles vías de resolución, de pensamiento, también de aplicación, ¿no?, en un montón de disciplinas. Entonces sí, la universidad sigue siendo, ¿no?, un lugar donde se genera el conocimiento y el pensamiento,
la ciencia y el pensamiento crítico. Es un lugar al servicio de la sociedad, incluso para transformar la sociedad, para que avancemos como sociedad. Es verdad que a pesar de la distancia, ¿no? Está muy presente y muchas veces también todos esos avances que estaba pensando, por ejemplo, a mí siempre me viene el ejemplo de ingenierías agrarias, es que esta es una provincia eminentemente agraria y muchas veces esas investigaciones acaban teniendo ese impacto y ese resultado más inmediato en lo más cercano, en el día a día, ¿no? en nuestros agricultores y ganaderos. Sí. Tú lo has citado, ¿no? La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria es pionera, es un referente nacional e internacional, ¿no? En términos de investigación y con un impacto local bastante grande, ¿no? Realmente lo que a veces se desconoce es como muchas de las cuestiones que se están utilizando ahora, ¿no? En el campo, en las industrias agroalimentarias, en las bodegas, en los centros educativos, en los centros de educación de personas adultas, ¿no? Muchas de las cuestiones que ahí se gestan y se aplican todos los días proceden, ¿no? de los grupos de investigación que se generan en la universidad. Lo que pasa es que a veces ese puente, ¿no? Quizá no se explica suficientemente. Bueno, ahí entonamos el mea culpa porque también a lo mejor quienes comunicamos debiéramos dejar más claro, ¿no? que de aquellos polvos estos lodos. Bueno, yo creo que somos muchos ahí los agentes implicados, ¿no? La propia universidad también tiene que a veces utilizar pues, un lenguaje más llano, un lenguaje más claro, ¿no? Que hay una parte de divulgación ahí que también es importante realizar y que no siempre, ¿no? Estamos preparados para ello porque estamos a otras cosas, ¿no? Estamos a nuestra docencia y a nuestra investigación. Y bueno, pues luego por otro lado los medios de comunicación, las redes sociales también pueden contribuir sin duda a esto. Que todo suma, que al final todos tenemos que poner nuestro granito de arena, igual que si hablamos de transformar la sociedad, teniendo en cuenta que contamos con una magnífica facultad de educación y sus derivadas, ¿qué cambia más el mundo que la educación? No hablo de la educación como respeto, por favor, gracias y lo siento, bienvenido sea siempre, se echan falta últimamente, pero de la educación, de quienes van a formar a los líderes del mañana, ¿no? Sí. Decía María Zambrano que la educación son acciones minúsculas destinadas a un incalculable porvenir, ¿no? Son como todas estas acciones invisibles generalmente, a veces visibles, ¿no? Pero que van cayendo gota a gota, ¿no? Van mojando, ¿no? el suelo para que desde ahí florezca algo, ¿no? Entonces, no es una tarea de corto plazo, ni siquiera de medio plazo, ¿no? Pero a largo plazo pues es una labor imprescindible, ¿no? Y no sé si suficientemente agradecida, eso también, que si hablamos con los profesores y los docentes seguramente dirán que no. Hay que coger perspectiva, es lo mismo, ¿no? Si nos centramos solo en el aquí y en el ahora y en el corto plazo, ¿no? La docencia quizá no sea a veces demasiado satisfactoria, pero hay muy buenas experiencias y hay docentes muy satisfechos de la profesión que realizan todos los días, ¿no? He citado dos titulaciones que son, vamos a decir, de las más tradicionales de nuestro campus, de las que además han podido tener un mayor reflejo en la sociedad palentina, de las más tradicionales, pero es que también se han incorporado algunas que miran al futuro y que miran también un poco a la demanda, a lo que se busca. Me viene la biotecnología a la cabeza, la antropología. Pensaba también, me acordaba de estudios relacionados con algo que en los últimos años se ha puesto muy de moda y en lo que España está a la cabeza, como es precisamente en todo lo que tiene que ver con la cocina, ¿no? Esto viene a demostrar el espíritu, la vocación del campus de Palencia, de que esto no se quede parado en el tiempo, sino de irse adaptando y de, como decíamos antes, de seguir creciendo, ¿no? Y ofreciendo sobre todo opciones a los estudiantes de volverse más atractivas si cabe. Sí, ¿no? Hay que hacer como una doble tarea, ¿no? Por un lado hay que enfocar, ¿no? Con las luces largas y mirar al futuro, ¿no? Y también es interesante las luces cortas y el retrovisor, ¿no? Es decir, mantener lo que tenemos y también mirar para adelante, ¿no? Tú has citado alguno de esos grados, la antropología, las ciencias gastronómicas, quizá el que este año comienza, que es el que está teniendo bastante demanda y unas notas de corte muy altas, que es la biotecnología, que se incorporan estos estudiantes en primero, ¿no? Que están ahora matriculándose y vienen de fuera de Palencia, ¿no? Y esperemos que se instalen aquí. Y también tenemos el grado de enfermería, que este año por primera vez empieza a formar parte del campus de Palencia y de la Universidad de Valladolid, ¿no? Con mucha demanda también. También ha habido una nota de corte de un 10,95 y se incorporan 100 estudiantes también con una demanda muy elevada, ¿no?
Entonces, bueno, pues van a ser estudiantes de la UBA y queremos recibirlos, bueno, pues con todos los honores que se pueden hacer en este campus y en esta universidad. Madre mía, que estaba pensando 10,95, digo, si esa nota es imposible. Puede parecer imposible, pero hay quien la consigue. Bueno, ¿qué objetivos tenemos de aquí en adelante? Porque ahora nos espera la difícil tarea de, una vez recogido el testigo, decíamos, ¿no? Mantener los esfuerzos, la implicación de todo el profesorado, ¿no? Todo el trabajo que se ha estado realizando, pero ¿hacia dónde vamos a centrar ahora los esfuerzos también en adelante? Bueno, pues tenemos como muchos frentes abiertos, ¿no? Que los podemos englobar en varios ámbitos. Por un lado tenemos todo lo relacionado con los espacios, ¿no? Que estamos allí en el campus universitario de Palencia, que es un espacio extenso, pero nos faltan, ¿no? Nos faltan espacios para aulas de docencia, nos falta actualizar también las aulas, nos faltan laboratorios, viene el grado de biotecnología, nos faltan edificios en definitiva, y por ahí tenemos una línea de trabajo, ¿no? Luego también tenemos todo lo relacionado con la investigación, que evidentemente pues, está funcionando, pero quizá podemos centrarnos en esta parte a la que antes hemos hecho referencia, ¿no? De la divulgación y la transferencia en la capital y también en la provincia de Palencia, que siempre la universidad es bienvenida en los pueblos, siempre que vamos nos acogen muy bien. También tenemos otra parte que tiene que ver con la innovación docente, la actualización. Sabemos que el absentismo en las aulas es alto, ¿no? Y ahí también hay acciones a realizar, ¿no? Qué difícil es, qué fácil es perder del aula a los chavales, qué difícil es hacerles volver, y más en estos tiempos donde hay mucha inteligencia artificial que facilita, o eso parece, las cosas, luego veremos con el tiempo los resultados, y donde, pues eso, hay quizá demasiadas distracciones. Sí, bueno, la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas, de las nuestras como adultos y de los estudiantes, ¿no? Quizás son más rápidos utilizándola, pero bueno, pues obviamente está incorporada en la vida universitaria. Lo que hay que saber es hacer un buen uso de ella, de qué manera, cómo se alimenta, para qué se utiliza, en qué medida, cuándo sí, cuándo no. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Pero bueno, sigue, precisamente por esto también, cada vez tiene más valor la docencia presencial y estar con los estudiantes en el aula, estar con ellos, dialogar con ellos, aplicar metodologías innovadoras, cercanas a su vida, también, bueno, pues utilizar pues, pedagogías, ¿no? Más innovadoras quizá, otro tipo de técnicas, de herramientas, también más dialógicas, más presenciales, ¿no? Y ahí es donde también se aprecia el conocimiento, ¿no? Y la evolución de los estudiantes, ¿no? Desde que les cogemos en primero hasta que en cuarto, en quinto y en los TFGs vamos viendo su evolución, ¿no? Son muchos objetivos. Sobre todo iba a decir en lo académico, yo sé que también hay, y es muy complicado en estos tiempos, pero hay el deseo de intentar ponérselo más fácil a los estudiantes cuando quieran venir aquí de fuera, que no es fácil, y hablábamos antes de lo complicado que está, ¿no? El mercado de la vivienda en general, del alquiler, sobre todo pensando en los estudiantes, y aunque no está en manos de la universidad precisamente hacer grandes proyectos inmobiliarios, ni mucho menos, sí que se va a intentar promover al menos, ¿no? En intentar conseguir esos objetivos. El tema de la vivienda se está poniendo muy complicado para todo el mundo, ¿no? y más también, ¿no? De alguna forma repercute en los estudiantes, ¿no? Y son los que más poder adquisitivo tienen, todos lo sabemos. Vamos a intentar ponérselo fácil, que bastante ya complejidad tienen en su día a día. Pero tenemos una ventaja en Palencia, ¿eh? Yo ya me he encontrado con varios estudiantes que vienen de Madrid y prefieren vivir en Palencia, que resulta más barato que estudiar en Madrid en una universidad privada, ¿no? Aunque tengan que pagarse la vivienda, los viajes y demás, ¿no? Entonces sí que hay que pensar en soluciones, ¿no? Lo ideal serían las residencias universitarias, obviamente, que por ahí vamos a trabajar, pero también algún tipo de bolsas de vivienda para estudiantes, para investigadores que vienen a hacer estancias de 1 año, de 2 años, de 3 años, no dejan de ser personas pues, que tienen un cuidado por sus viviendas, que son formales, ¿no? En términos de pago, y que a lo mejor pues desde ahí también se puede trabajar, ¿no? Con el ayuntamiento y también con los ayuntamientos de alrededor, ¿no? En buscar esas viviendas para estudiantes y también para investigadores nacionales y extranjeros, ¿no? Que también hacen sus estancias en Palencia y que también tienen su impacto en la ciudad y en la provincia. Pues ojalá que se vaya avanzando por este camino y que podamos efectivamente ver opciones para que al fin y al cabo venga más gente, más estudiantes, más profesionales también, más investigadores a nuestra tierra, que incidirá y seguro que tendrá un efecto muy positivo. María Tejedor,
vicerrectora del Campus Universitario de Palencia, muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte en esta nueva andadura Gracias. y que podamos dar y contar muy buenas noticias aquí en la 8 gracias a lo que se hace en nuestro centro universitario. Muy bien.